Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a montar la carrocería del Toyota TS050 de la marca SRC. Bueno, primero y antes de nada quiero dar las gracias a David Palacios, el Pelao, como lo apodan. Ese es su número de contacto por si queréis pedirle presupuesto o algún trabajo, por haberme pintado este maravilloso coche, que estamos enamorados todo el equipo, del último de la fila, y con el que vamos a disputar las 12 horas de Murciélago. El coche, la decoración es una adaptación de unas calcas del Le Mans de Cals y es de un TS030, un coche posterior, anterior al que pilotó Fernando Alonso las 24 horas. Bueno, pues vamos a empezar con el montaje, si os parece. Bueno, es importante evitar vibraciones cuando se monta una carrocería de slot. Entonces, no solamente vamos a derretir algunos plásticos, algunos machimbrados que trae la carrocería, sino que también otras las vamos a pegar. Vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de arriba de la carrocería para que en el proceso del vídeo pueda ir secándose. Vamos a meter la toma sin más. SRC en el kit crono, que es este, no incluirá las antenas y yo tampoco las voy a montar porque voy a prescindir de varios objetos que se pueden desprender en carrera según los reglamentos y que no son obligatorios. Entonces, las antenas, una solución es buscaros pelos de escoba que sean gruesos, cortarlo del tamaño que queráis y mojáis con una gota de B7000, un pegamento gomoso, o aquí tengo otro, Total Tech de 6, otro puede ser el Repair Extreme de Patex, que también es muy bueno, y simplemente mojáis y ponéis los pelos de escoba y luego los cortáis a lo que deseéis de longitud. Bueno, lo que decía, esto no merece la pena pegarlo porque entra bastante duro ya, así que solo lo vamos a derretir. Imprescindible tener un soldador que caliente bien, no demasiado, solamente que caliente bien. No, disculpar, he dicho que no lo iba a pegar, sí lo voy a pegar, porque la mía, en este caso, queda la toma, ahí se aprecia perfectamente, se levanta un poquito. Entonces, eso era por lo que quería dar este primer paso, se me olvidaba. Vamos a echarle un toque de este adhesivo. En la parte delantera y de esta forma vamos a intentar que quede bien adherido en el frente y que no haga ese efecto de levantarse. Ahora sí, lo voy a introducir. Ahí está, lo introducimos recto. Vale. Apretamos y vamos a tocar el tetón, a ver si lo puedo grabar bien, que siempre me fallan los primeros planos. Aprieto con el dedo por la parte del otro lado y voy tocando hasta que derrito de esta forma. Bien, aguantamos un momento y soltamos. Y de esta forma es como vamos a ir montando el coche. Para evitar que eso suceda, yo voy a ponerle esta pinza aquí, con la esperanza, ya me la ha bajado y la intención es esa, que se quede en esa posición cuando se seque el adhesivo. Bueno, vamos a continuar. Los tubos de escape están en inglés, tienen una letra por detrás, no sé si en un primer plano se va a apreciar, pero en este pone L de izquierda en inglés y en el otro pone right, que es derecha. Es importante guardar esta mano. Esto no le voy a poner, bueno, sí, le voy a poner una pizca también de adhesivo
más que nada porque veo que al tener solo ese tetón se me puede desprender, aunque luego va a aguantar el kit de luces, que haremos un posterior vídeo del montaje del kit de luces de competición. Simplemente apenas lo mancho, una gota, y el kit de luces, los mismos cables, nos va a soportar también que esto no se desprenda, porque el mismo LED va a ir pegado aquí. Bueno, lo ponemos en su posición, solo tenemos este tetón trasero, lo pegamos del frente y de la misma forma vamos a derretir ese pequeño tetón. Volvemos a apretar y tocamos intentando abrirlo de esta forma para que coja. Listo. Y lo que os voy a mostrar es cómo montamos ya directamente los faros. Primero lo voy a introducir de aquí arriba, esta pestaña, y luego voy a forzar y ha entrado, como habéis visto, sin querer. Lo vuelvo a repetir por si acaso en esta toma se puede ver de alguna otra forma diferente. Se pone, se aprieta de abajo y entra. Esto de aquí no recuerdo qué mano guardaba. Bueno, sí, la pata esta de aquí queda pegada a la carrocería, así que si le damos la vuelta, esta es la de aquí, que también es muy sencillo. Lo colocamos así como ya veis, presionamos aquí para abajo y ya está. No es que lo haga rápido, es que no tiene pérdida y es muy rápido, es así muy sencillo. Esto de todas formas no lo voy a pegar, aunque yo lo pegaría ahí y lo derretiría un poquito, con una gota nada más arriba, porque para montar el kit de luces luego voy a tener que desmontarlo y esto solo es para mostrarlo. Ahí está. Esta es la firma del pintor y cuando lo ha hecho, noviembre del 2021, y así quedan los faros. Bien. Estas aletas vienen aquí, de esta forma, entran casi sin querer, ahí estaría montado, que de nuevo me estorbará para montar las luces y tendré que volver a desmontar. Y por último, para terminar el montaje, viene este cierre de aquí, que también tiene forma, averiguarlo vosotros porque esto no lo recuerdo bien cuando lo monté, pero la cosa está en que hay que introducirlo detrás de esta pestaña. Aquí lo vais a poder ver mejor, hay un agujero y va introducido de tal forma que el flat, este de aquí, lo ancho queda dentro del morro y el filo ese sale para afuera. Con eso estaría terminado el montaje del frontal. Bueno, una vez que esté terminado ese frontal, sería colocar esto en su sitio, colocarle los dos tornillos, metemos el tornillo mejor y nos orientamos. Lo dejamos cuajado, es decir, solamente presentado. Cogemos el otro. Y una vez que el otro está presentado, apretamos. De esta forma ya tendríamos las dos partes del coche montadas. Vale, escuchad las vibraciones que hay. Suena como un cascabel. Esos son los faros que al estar sin pegar, y es justamente lo que os aconsejo que evitéis, hacen ese ruido característico de carrocería, pues vibrando. Bueno, ahora tenemos por aquí esta piececita que creo recordar que también tiene posición, aunque la mía, incluso estoy viéndole aquí una rebaba que tiene,
voy a tratar de eliminarla. Bueno, mejor con una lima. Aquí está, una lima, le damos unas pasadas y ya la tenemos limpia. Este de aquí, quiero recordar que es este justamente, no, es este de aquí. Si lo colocamos en esta posición, esto de aquí, el terminal este que va a tocar en la parte delantera, no es recto. Tiene un chaflán y va acompañando a la forma de la carrocería de la parte delantera. Lo introducimos en el agujero. Ahí está, y queda como estáis viendo. Apretamos hasta que entre a su posición. Ahí está. Uy, se me ha escapado. Vale, ahí está. Damos la vuelta, lo tenemos apretado y vamos a derretir con cuidado de no fundir nada más. Ya está. De esta forma ya tenemos esa pequeña pieza en su sitio. Vamos con la compañera. Esta también tiene una pequeña rebaba. Listo. Uy, me queda un poco. Vale, ya está en posición y las dos patitas ahí están colocadas. Bueno, vamos a colocar el alerón, que es lo último que falta ya por aquí. Lo introducimos en sus anclajes laterales. El alerón tenía dudas de si pegarlo o no, pero he pensado en los golpes que puede recibir y los impactos y he decidido que no lo voy a pegar. Simplemente voy a derretir las patas haciendo aquí un muñón para evitar su salida de su sitio y ya está. Entonces vamos a coger esa pata, con cuidado no tocar la carrocería, y vamos a hacer aquí un pequeño muñón de plástico que va a evitar que salga de su sitio. Hay que tener mucho cuidado de no tocar la carrocería. Yo la he rozado, por eso estaba verificando que no la había liado. Podéis poner también el dedo por aquí para notar el calor. De hecho, yo he dejado de tocar, así que he notado calor. Pero bueno, ya está todo montado. Se mueve, pero no puede salir por ese plástico, a menos que ese muñón se rompa y salga del sitio. Bien. Esto ya está fijado. La toma se ha quedado en su sitio. Y ahora vamos a poner los cristales. Vamos a empezar por el delantero. Yo soy bastante me gusta que queden los cristales limpísimos por dentro, sobre todo porque no sé cuándo voy a volver a tocar. Lo introducimos por delante, apretamos un poquito y ya ha encajado. Ha encajado en las dos primeras patas que hay aquí.
esta y esta. Y estas patas delanteras solamente, bueno, solamente no, las voy a pegar porque esto va a crear vibración, porque es un cristal que entra muy bien en su sitio y muy fino. Entonces le voy a añadir un poquito y todavía las voy a derretir. Voy a echarle un poco aquí detrás, donde sea imposible verlo desde una vista. Ahí un poquito, a este lado otro poquito, y con esto es suficiente. Meto el cristal, entra a su sitio, está bien colocado, y ahora sí voy a derretir la parte interior hasta que quede bien firme, ya que en esta carrocería no hay peligro de que coja rigidez por la colocación de los cristales. Hay que tener cuidado, casi rozo el tetón con el soldador porque esto lo carga el diablo. Ahí está. De esta forma ha quedado ya en su sitio y fuerte. Para los cristales laterales, igual. Voy a fijarlo solo de una de las patitas. Este es este de aquí, a la izquierda. Aquí en la parte trasera dejo caer una gota. Coloco la pata, coloco el cristal en su sitio. Y derrito. Ahí está. Listo. De esta forma, nuestro cristal se ha quedado ya instalado, como veis. Se me olvidaba un detalle. Lo que impide que el cristal suba para arriba, como habéis visto, es este pequeño deflector de aquí, que entra en este pingolete delantero. Ahí está. Y que hace de tope al mismo cristal para que no se mueva. Vamos a apretarlo. Voy a tocar para derretir. Y ahí es más que suficiente para que no se mueva. El tapón de la gasolina, puesto que solo tiene una pata de fijación, también le voy a acercar un poquito de cola. Y de esta forma evitaremos perderlo. Lo coloco en su sitio. Le doy calor. Y ahora sí. Bueno, solo nos queda montar el Lexan, que es muy sencillito. En los tetones que hay aquí, vamos a introducirlo. Si veis que no llega, lo estiráis, como acabo de hacer yo. Hacéis un poquito de fuerza hasta que cuele. Con un destornillador, con lo que haga falta. Ahí está. Vale,
Ahí tengo todo dentro. Voy a derretir por muy poco. Intentar sin tocar el Lexan, porque el Lexan se derrite con suma facilidad. Bueno, pues este es el resultado ya con los espejos, con los que no voy a terminar montando. Dar las gracias de nuevo a David Palacios por el trabajo realizado. Explicar también el dorsal este porque está aquí y es para cumplir con el reglamento de Master Slot. En caso de que algún día echemos la inscripción y podamos participar, pues exigen que en la aleta trasera derecha haya un dorsal de al menos 1 centímetro cuadrado. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y si habéis llegado hasta aquí, lo primero, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribiros pinchando el logo que aparecerá por aquí. Activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos. Si os ha surgido cualquier duda, dejádmela escrita en comentarios. Recordad que pinchando en la descripción del vídeo tenéis los links de los materiales y herramientas que he utilizado. Además, podéis seguirnos también en las redes, en el grupo de Facebook y en el canal de Telegram Torreslot, donde hablamos de la experiencia y la actualidad del hobby. Por último, os dejo aquí una lista de reproducción por si queréis ver más vídeos del canal. ¡Hasta el próximo vídeo!